Buenas tardes. En principio, no voy a repetir los agradecimientos que nos hizo y en buena forma María Elena, pero en principio yo estoy muy contento. Gracias, Juliana, por la invitación nuevamente. Es mi segunda vez aquí en Fortaleza, en Porto Iracema, en la escuela, y en esta oportunidad me encuentro trabajando con el grupo Os Comedores de Abacaxi, haciendo una tutoría. Y ellos están trabajando a partir de un tema que es la intervención urbana, o están pensando a partir de un edificio emblemático que todos ustedes conocen bien, que es el edificio Sao Pedro, y a partir de reflexionar acerca de las condiciones edilicias, históricas, filosóficas, polisémicas del edificio Sao Pedro, trabajan con un concepto que es el concepto de estado de demolición, como llaman ellos. Y a partir de ahí se está haciendo una pesquisa que pretende en un futuro no muy lejano producir esto en una obra artística que todavía no saben ni sabemos cuál definición va a tener. Entonces, en relación a poner en vínculo el trabajo sobre la intervención urbana con el concepto de territorio, que es el concepto que nos tiene reunidos esta noche aquí, pensé en mostrar una experiencia de intervención urbana que yo hice entre el año 2002 y el 2007 en diferentes lugares. Y para eso me voy a servir de una proyección de PowerPoint y voy a leer un pequeño texto. Creo que más o menos en unos 15 minutos estamos de vuelta. Proyecto Filoctetes. Esos cuerpos martirizados que ni siquiera los integrantes de la CSS conseguían nombrar. Se sabe por testimonios de sobrevivientes que no debían ser denominados en ningún caso cadáveres o cuerpos, sino sencillamente figuras muñecas. Lo que queda de Auschwitz, Homo Sager 3, Giorgio Agamben. 23 cuerpos hiperrealistas, hechos de látex, con cabellos y vestimentas, fueron ubicados el viernes 15 de noviembre de 2002, desde las 7 hasta las 15 horas, en 23 locaciones específicas de la ciudad de Buenos Aires, elegidas por su incidencia social, tanto simbólica como práctica. El criterio de esta elección estuvo relacionado con un análisis específico de los contenidos geográficos, históricos, socioeconómicos y culturales de la ciudad, así como por la masividad de transeúntes. Por ejemplo, el Palacio de Tribunales, el Congreso de la Nación, la Plaza San Martín, el Shopping Abasto, el Teatro General San Martín y otros espacios con connotaciones simbólicas fueron los lugares escogidos. Los cuerpos fueron ubicados durante la madrugada del viernes en diferentes posiciones, como por ejemplo, postrados en la calle, sentados, durmiendo en la entrada de un teatro, desmayados en el piso, tirados entre una mancha de sangre o vómito en la vereda, etc., de tal forma de ser descubiertos por la mañana al comienzo de la jornada laboral. Cada uno de los cuerpos fue supervisado por un equipo de 3 personas ubicados a una discreta distancia del objeto. Un responsable técnico o de producción para la ubicación del cuerpo y su mantenimiento en caso de ser movido por algún transeúnte, policía, etc., encargado además del enlace con los responsables artísticos de la acción, comunicación con los otros equipos, contacto con las autoridades en caso de incidentes, etc., y 2 encargados de la documentación visual y auditiva, videofilmación, fotografías, grabación sonora de las reacciones de los que pasan, de las autoridades intervinientes, opiniones, etc., durante la totalidad del tiempo que quedó emplazado el objeto en ese lugar. Una total de aproximadamente 70 personas estuvieron involucrados en el proyecto, que contó con la colaboración de la Universidad de Buenos Aires a través del Centro Cultural Rojas. El resto del equipo estuvo conformado por estudiantes de las diferentes disciplinas artísticas, tales como actores, artistas visuales, fotógrafos, videastas, productores artísticos, etc. Toda la información reunida durante el evento por los equipos fue analizada y debatida en un seminario con la colaboración de diferentes artistas e intelectuales. El resultado de ese debate, junto con toda la documentación gráfica, fue compilado y transcripto en diferentes formatos: libro, videos y muestra fotográfica, para dar cuenta de la experiencia. En términos de producción, se solicitaron con antelación de varios meses los permisos correspondientes ante las autoridades de la ciudad para realizar la intervención dentro del marco legal. Fue condición sine qua non dar aviso previo a las autoridades de policía y emergencias médicas. Los permisos llegaron el mismo día de la intervención. No se dio ninguna clase de difusión previa al evento.
Este proyecto ya lleva 4 ediciones. Las otras fueron en Viena, Austria, en junio de 2002, en Berlín, Alemania, en noviembre de 2004, en Cracovia, Polonia, en mayo de 2007. En el año 2005 se realizó una muestra y un simposio de 3 días acerca del proyecto en la Kyoto University of Arts and Design de la ciudad de Kioto, Japón. Sobre el proyecto Filoctetes. Las crisis de las formas en arte contemporáneo va más allá de lo aparentemente concientizado, incluso por los discursos críticos. Hoy se utilizan ampliamente categorías como políticamente correcto o políticamente incorrecto para rotular modos de intervención en la vida cultural de las ciudades. Cuando se realiza la intervención urbana Proyecto Filoctetes, una parte de la opinión crítica no tarda en considerarla como una acción políticamente incorrecta, evidenciando ciertas reducciones en la comprensión de las transgresiones conceptuales y morales que acompañan las rupturas de procedimientos y formas. El proyecto intenta explorar el entrecruzamiento entre los campos de lo real y de lo artístico al irrumpir explícitamente desde el arte en el espacio cotidiano. La idea es interrogar, en términos estéticos, los posibles vínculos que se establecen en la ciudad entre el transeúnte y un cuerpo en la calle y sus posibles consecuencias. Vale decir, la interrogación entre las relaciones entre arte y entorno. El proyecto busca indagar en una normalidad sospechosa imperante en las ciudades del fines del siglo XX y comienzos del XXI, ante el surgimiento de un nuevo paisaje social en el que se expone y al mismo tiempo se oculta el cuerpo de los que han quedado al margen del sistema. La intervención transforma a la ciudad en un inmenso espacio escénico, cuando los 23 muñecos hiperrealistas irrumpen en diferentes puntos. Los cuerpos inertes de los muñecos confluyen así en el escenario de lo real, social, cotidiano y a la vez de lo poético ficcional. Los dispositivos artísticos que se activan en el proyecto Filoctetes se ubican en el procedimiento intervencionista y en la condición simuladora de los muñecos de látex, siendo estos elementos los que propician el adelgazamiento de la frontera ficción-realidad y el entrecruzamiento del evento artístico con la trama social de la ciudad. El aspecto movilizador de toda acción interventora se produce al introducir elementos extraños en el espacio seleccionado, sobre todo cuando se trata de un espacio público. El elemento activador de esta intervención lo constituyen los muñecos que, en su naturaleza hiperrealista, de tamaño humano, provocan la confusión de los transeúntes. El proyecto Filoctetes se ubica en el borde de la experiencia artística por su aparente ausencia de acontecimiento poético, al menos desde el punto de vista de los ciudadanos que no pueden distinguir entre muñeco y persona. Sin embargo, llegado el momento en que los transeúntes reconocen los cuerpos ficticios, desaparece la instancia simuladora y emerge la naturaleza objetual del muñeco. Al ser reconocidos como constructores ficcionales, se instaura el acontecimiento poético que regresa a los transeúntes a la condición de espectadores. Podríamos pensar el proyecto Filoctetes en relación a algunas estrategias del llamado teatro invisible, partiendo de la situación instaurada cuando los transeúntes toman por personas a los muñecos y de inmediato ellos son convertidos en inconscientes participantes y o espectadores de la situación artística. Pero el teatro invisible, tal como lo concibió Augusto Boal en los 70, busca crear una situación concreta y verdadera, entre comillas, que una vez provocada ya no necesita más de la estructura teatral. O sea, que cuando el público se apropia de la situación, el teatro se disuelve haciéndose invisible. Es decir, nunca se devela el carácter ficcional, por lo tanto se ocluye su condición poética. En cambio aquí, el objetivo no es precisamente la creación de una discusión inmediata sobre lo real. Los participantes no operan como actores invisibles que invitan a los transeúntes a teatralizar una realidad, sino que estos participantes operan como discretos observadores, documentadores de un estado de cosas y tienen que asumir las reacciones de la gente al descubrir que los cuerpos en cuestión son muñecos. En estos casos, la teatralidad invisible se explicita y los interventores ocupan sus roles no de actores, sino de asistentes, testigos, documentadores de una acción artística en el espacio fronterizo que involucra al arte y a la realidad social. En Filoctetes no se evita el reconocimiento del procedimiento teatral o ficcional. No se mantiene en estricta invisibilidad la línea divisoria entre acontecimiento poético y realidad cotidiana. Cuando se descubre que son muñecos y no personas reales, inmediatamente se revela la instancia poética que sí hace de esta intervención un acontecimiento artístico ambiguo y limítrofe. En todo caso, los posibles actores son los propios transeúntes que se comportan como participantes antes de reconocer al muñeco, pero una vez reconocido el hecho como una intervención, pasan a la condición de espectadores conscientes.
situación que denota polémicas diversas e incomodidades en muchos de los ciudadanos participantes. La experiencia de Filoctetes busca observar las relaciones entre dos extremos del cuerpo social a partir de la intervención desde el arte. Si bien se parte de una simulación del objeto artístico con apariencia de cuerpo social real, el interés está en la observación de los vínculos que los transeúntes establecen con el muñeco, incidiendo en la esfera de su comportamiento ciudadano. El ámbito de estas ambiguas relaciones entre transeúntes y muñecos, entre realidad cotidiana y realidad ficcional, entre el drama de la vida y la elaboración artística, es el ámbito de lo limítrofe. Filoctetes se construye justamente sobre este ámbito como una especie de pasaje intersticial, un tejido conectivo entre los espacios de lo real y los espacios artísticos, amplificado al suceder en lugares públicos y abiertos de la ciudad. Otra diferencia respecto a la práctica del teatro invisible es el hecho de que el equipo de Filoctetes notifica previamente la acción a las autoridades pertinentes, de manera que la policía, ambulancias y demás instancias del orden civil estén avisados sobre lo que va a ocurrir y no sean tomados por sorpresa. El ámbito de incidencia no es entonces el gran aparato social citadino, sino el espacio relacional de sus habitantes. Busca operar de un modo más personal sobre la mirada de los ciudadanos. El uso de los muñecos en Filoctetes lo diferencia profundamente, además del teatro invisible. Las 23 figuras de látex vestidas no son más que una réplica del ser humano y, como los maniquíes de Tadeusz Kantor, llevan dentro de sí la propia muerte. Más allá de cualquier significación o interpretación, esos muñecos son objetos que presentan desde sus cuerpos, realmente inertes, una objetualización de la muerte, máxime cuando la exhiben en un lugar de cruce cotidiano, invadiendo la privacidad del transeúnte. En la incomodidad que provocan, en su inadecuación, se vuelven cuerpos obscenos, en el sentido de Bataille, delatando la cómoda indiferencia cotidiana. Estos maniquíes, dobles de los cuerpos reales, emergen como figuraciones simbólicas del drama social. En este teatro de lo real, la irrupción se produce desde lo artístico sobre el cuerpo social. El resultado es una provocación desde el arte. La indiferencia cotidiana ante los cuerpos reales en las calles viene a ser detonada por sus réplicas inertes. El muñeco molesta cuanto más se parece a nosotros. Esta estrategia poética, esta ficción, detona la aparición de una realidad que todos los días parece borrarse. El muñeco en la calle actúa como un revulsivo ético-estético que pone en evidencia lo que sucede a diario. En las imágenes suscitadas durante la realización de la acción se devela la encubierta violencia ciudadana que habita el complejo cuerpo de la polis, detonando también aquí el carácter político de un arte que no busca instalarse en lo temático, sino en las estructuras que devela, en los mecanismos y prácticas que expone. Estéticamente híbrido en su apropiación de las estrategias intervencionistas y performativas, de las prácticas perturbadoras del accionismo, del teatro de objetos, del happening, apostando a la acción efímera y mutable, pero trascendente en su impacto social, y potenciando la relación crítica más allá del marco estético, el proyecto Filoctetes es un acontecimiento que revela las complejas metáforas con las que opera el arte político actual. Algunas consideraciones acerca del proyecto. A partir de las 4 experiencias del proyecto llevadas a cabo en diferentes ciudades, podemos comenzar a identificar líneas de acción artísticas sobre las que dicho proyecto opera. En principio, el proyecto funciona como un proyecto artístico autónomo, tomando como influencias estéticas las performances en el espacio público de la década del 60 y 70, principalmente en relación a los movimientos situacionistas, en las cuales se construían situaciones temporarias en determinados contextos con la intención de producir un alto grado de impacto social. El cambio de contexto histórico, comienzo del milenio, y la presencia del control social por parte del Estado, incentivación de la paranoia, y los grupos de poder, entiéndase la media principalmente, junto a la ausencia de utopías, hacen de este proyecto hoy un hecho artístico complejo y polémico. A partir de esto podemos analizar distintos factores. El trabajo con el equipo completo del proyecto, desde los organizadores locales, los miembros del equipo original y los 75 participantes, produce un análisis grupal profundo y un intenso intercambio de opiniones, no solo en relación a lo estético, sino además en relación a lo contextual. La idea de espacio público y privado, el control social, la función de la prensa como generadora de opinión, la función del arte en la actualidad, las diferencias entre los bordes morales y éticos, etc. El proyecto Filoctetes genera entonces 2 círculos de reflexión. El primero entre los organizadores y los participantes,
y el segundo con el público mismo, que es su objeto y sujeto de experiencia y participa activamente en su debate. El proyecto juega con el límite del arte en lo público. ¿Cuándo es lícito realizar o instalar una obra de arte en el espacio público? ¿Quién determina los criterios éticos o morales para permitir una obra en un espacio público? ¿Es válida o suficiente la idea del buen gusto, o la de lo políticamente correcto, o la de lo peligroso? El proyecto desnuda los mecanismos de poder del Estado, especialmente el funcionamiento de la burocracia. En todos los casos, se dio aviso detallando las exactas locaciones de los cuerpos a las autoridades competentes de la ciudad, así como a los responsables de las áreas de seguridad, asistencia médica y bomberos, de modo de no generar caos o conflictos, intentando evitar que se enviasen ambulancias o autos policiales a los lugares elegidos. En todos los casos, la información nunca llegó hasta los niveles inferiores de dichas instituciones, y tanto los patrulleros como las ambulancias se hicieron presentes en los lugares, aduciendo que no habían sido notificados. En las entrañas de los mecanismos del poder, la información se corta como se corta una cadena, por el eslabón más débil o pequeño. Es uno de los principios básicos de la burocracia, el manejo de la desinformación. El proyecto aparece como políticamente incorrecto ante los ojos del tejido social porque juega con el concepto de obscenidad, lo que está fuera de la escena, lo off-scene, lo que una sociedad no quiere ver, en este caso la muerte, como acontecimiento social y o personal. El cuerpo caído o muerto del muñeco en la vía pública provoca un memento mori, una evocación de la muerte en el transeúnte, que a través de esta irrupción secreta en el espacio público se transforma en actor. La muerte es obviamente un tabú de las mayorías de en la mayoría de las sociedades y solo se acepta su tratamiento artístico de forma altamente simbólica. Por eso el proyecto Filoctetes es rechazado, porque disfraza la metáfora de forma que aparezca como realidad. El tratamiento que da la prensa al proyecto es realmente particular, ya que lo destaca en la mayoría de sus medios, pero lo hace en la sección policial o de eventos sociales de la ciudad y casi nunca en las secciones de arte de dichos periódicos, buscando descalificar de esa manera el proyecto. Al mismo tiempo exagera la información, inventando o incrementando datos sobre la concurrencia de autos policiales, ambulancias, detenciones de los organizadores, etc. De este modo, el proyecto Filoctetes desnuda a su vez los mecanismos de poder de la prensa en relación a la invención o tergiversación de la información. Por todo lo expresado anteriormente, podemos decir que el proyecto Filoctetes opera entonces sobre el cuerpo social, el cuerpo individual y el cuerpo yaciente. Y estas son las últimas imágenes de prensa. De algún modo pensan, la idea de mostrarles esta experiencia tiene que ver con la idea de territorio y dislocación del territorio, ¿no? Apropiación y reapropiación y dislocación de lo territorial.